Hola, ¿cómo están todos? En esta videoclase vamos a analizar lo que es la parte de transformaciones familiares, es decir, vamos a iniciar explicando un poco, ya hay un video anterior sobre lo que es la familia y el derecho de familia. El que no lo haya visto les recomiendo verlo porque se analizan diferentes conceptos de lo que es la familia. Pero bueno, en esta oportunidad haremos un breve recuento de lo que es la familia para ver cómo como célula fundamental de la sociedad impacta en lo que es la psicología de masa, en lo que es la sociedad, pues, ¿no? Y pues también vamos a ver algunas cuestiones desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico que hay que mencionarlo en lo que es la formación o esencia de la familia. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el complejo de Edipo, el complejo de Electra, sobre el núcleo psíquico, esas cuestiones que son importantes saberlas, que deben formar parte de lo que es la cultura familiar, ¿verdad? Y bueno, al final vamos a dar el punto sobre las transformaciones familiares para ver cómo en el tiempo ha ido evolucionando lo que es la figura familiar hasta la actualidad. Eh, Espero que les guste este video. Recuerden que les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a darle likes a los videos y de que de esa forma me apoyan muchísimo y me estimulan. Ustedes no se imaginan cuánto. Bueno, sin más que decir, les dejo con esta interesante videoclase. Ok, vamos a abordar el tema de lo que son las transformaciones familiares, ¿no? Ya hemos hecho anteriormente una videoclase donde hablábamos sobre lo que es la familia y lo que es el derecho de familia. Recuerdan, el que no la haya visto, pues les recomiendo que vea ese video que es muy corto. Pero bueno, en esta videoclase de lo que son las transformaciones familiares, pues vamos a hacer un esquema y vamos a tener que recordar brevemente el concepto de lo que es la familia, ¿verdad? Para luego pasar por lo que es la importancia, las características, naturaleza jurídica y vamos a hablar un poco de lo que es la parte de la cultura familiar que incide mucho o ha influido mucho en lo que son las transformaciones familiares y también de este punto, pues para mí icónico, relacionado al psicoanálisis y sobre todo pues a las enseñanzas que ha dejado Freud y Lacan relacionados a lo que es la inserción adecuada de lo que es la figura paterna y materna en la parte psíquica del individuo para abordar lo que es el complejo de Edipo porque esto tiene muchísimo que ver con lo que es las familias estables desde el punto de vista emocional, pues, ¿no? Para luego hablar sobre qué sucede si hay falta de introducción simbólica de la figura paterna y materna en la parte psíquica de los niños, para entonces abordar cómo ha sido en la evolución del tiempo estas transformaciones familiares que han surgido y que podemos ver actualmente cómo ha variado lo que es la figura familiar. Y bueno, brevemente recordando lo que es el concepto de familia, que les repito, ya hemos dado una definición y hemos analizado lo que es la familia en este video de lo que, de donde se aborda lo que es la familia y el derecho de familia. Pero bueno, vamos a recordar brevemente el concepto bueno, es una asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Recuerden estos puntos que los resaltamos en aquella videoclase. Espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Y fíjense que en el artículo 75 de la Constitución Nacional se dice que el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad, una asociación natural en el sentido de que se supone que la familia se une de una manera natural, no obligado, la atracción entre dos personas, ese enamoramiento y deciden pues procrear y así pues nace lo que es la familia de una asociación natural. Y se dice que es el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas porque precisamente en la familia es que se dan esas enseñanzas primarias, se enseña a poder convivir, los deberes, los derechos, esas primeras enseñanzas que nos dan los primeros esos pasos para poder pues vivir civilizadamente y en sociedad. Entonces fíjense ustedes
que por eso se dice que el espacio es fundamental para el desarrollo integral de las personas. Además, la Constitución Nacional dice que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes y la solidaridad. Y, por supuesto, este esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. Todo esto lo aprendemos en la familia y por eso es que salimos posteriormente a la sociedad de manera cívica, de manera solidaria, respetando los derechos de los demás, exigiendo nuestros deberes, siendo, pues, como ya dije, solidarios, y se da esa convivencia cívica de un buen ciudadano. Dice además el artículo 75 de la Constitución Nacional que el Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. El Estado está interesado en proteger a la familia, porque es que si el Estado desprotege a la familia y entonces hay destrucción de la familia, toda esta enseñanza, todo este aprendizaje prematuro que se da en los primeros años, ¿qué sucede cuando no hay esa protección, esa orientación a la familia? Entonces tenemos lo que son familias que podrían estar criando personas inestablemente desde el punto de vista emocional y si esto sucede en muchas familias y el Estado no las protege, entonces esto se puede relacionar o impactar con una psicología de masas de esa población. Además dice este artículo 75 de la Constitución Nacional que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, a ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea posible o cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, entonces tendrán derecho a lo que es la familia sustituta, que hemos hablado ya de que en Venezuela la familia sustituta la vemos en lo que es la tutela, la colocación familiar y la adopción, ¿ok? Y esto está en la ley, de conformidad con la ley. Posteriormente, bueno, culmina este artículo 75 hablando sobre la adopción, que tiene sus efectos similares a la filiación. Esto es muy importante porque en el momento que en Venezuela, como la adopción es plena y en el momento que se adopta, se decreta la adopción, esta es irrevocable, ¿ok? Puede estar viciada de nulidad, que eso es otra cosa, pero es irrevocable. Y en el momento que se adopta, que se decreta esa adopción, esos padres que adoptan vienen a tener esas mismas consecuencias de lo que es la filiación, como si fuera la filiación natural, ¿ok? Porque esta sería una filiación que genera de la ley legal, pues, ¿no? Entonces, por decirlo así, para que puedan ver, ¿no? Entonces, genera eso mismo, esas mismas consecuencias, es decir, que quienes adoptan ejercen la patria potestad, etcétera, etcétera. Y como en Venezuela la adopción es plena, no es simple, porque en la adopción simple se preservan los vínculos con la familia natural. En la adopción plena no se preservan esos vínculos, sino que se desvincula con lo que es esa familia de origen natural y la nueva familia es esta que adoptó, y en la nueva partida de nacimiento no se dice por ninguna parte que ese muchacho o muchacha es adoptado, de manera que el que lee la partida de nacimiento va a suponer que los que aparecen ahí son sus padres biológicos. Es decir, fíjense esta acotación bastante importante, pues, ¿no? Y bueno, también habla este artículo 75 de la Constitución Nacional que la adopción internacional es subsidiaria a la nacional, es decir, que tenemos la adopción nacional, pero que puede haber una adopción internacional, pero que primero hay que agotar lo que es la parte de adopción nacional para poder luego ir a lo que es la adopción internacional. O sea, se le da prioridad a la adopción nacional. En esta próxima lámina vemos las características que las vemos bien concretas, ¿verdad? Se dice que conforma una asociación natural, una asociación humana natural, y esto es porque responde a las necesidades fisiológicas, pulsionales y de sentimientos. Las personas se unen porque sienten esa necesidad, ese enamoramiento, ese deseo de crear una familia. Es algo natural, no es porque sean obligadas, ¿ok? Otra característica es que la familia como figura carece de personalidad jurídica. Recuerden que la personalidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y de deberes. ¿Y quiénes tienen esa aptitud con P para ser titular de derechos y deberes? Las personas que pueden ser
las personas jurídicas en sentido estricto o las personas naturales. Pues la familia como tal, como figura jurídica, entonces no es una persona y por lo tanto no tiene personalidad jurídica, pero sus integrantes, cada uno de sus integrantes, sí tienen personalidad jurídica porque la familia está integrada por personas y cada uno de esos miembros de la familia, que son obviamente las personas que conforman esa familia, cada una tiene su personalidad jurídica, o sea que cada una está apta para ser titular de derechos y de deberes. Otra característica que podemos ver en lo que es la familia como institución jurídica es que constituye una comunidad creada generalmente alrededor de una pareja unida o no por matrimonio, porque la familia puede ser consecuencia del matrimonio como puede ser consecuencia de que no exista el matrimonio. Puede ser inclusive una unión estable de hecho, que puede ser registrada o no registrada y sin embargo puede conformarse lo que es la familia. Y otra característica que por supuesto la familia está integrada por progenitores y procreados. Y pueden participar otras personas convivientes unidas por nexos sanguíneos o establecidos en la ley, que vienen a ser la parte del parentesco y son esos otros familiares que pueden ser, va un poco más allá de la familia de origen como tal, que es papá, mamá, hijos y hermanos, y puede darse también a lo que son tíos, abuelos, sobrinos, etcétera. Y también tenemos esta otra característica que crea vínculos entre sus miembros que se prolongan en el tiempo independientemente de la adscripción física de la persona al círculo militar, es decir, que se crean los parentescos y esto cuando hablamos de parentesco, que vamos a ver también en otra videoclase, genera obligaciones entre los parientes. En esta próxima lámina vemos algunas acotaciones sobre lo que es la importancia de la familia y podemos dividir una importancia individual porque se dice que es la mejor solución para las deficiencias humanas. Es decir, en la familia se acoge ese amor natural y ese amor natural hace que vamos a proteger a este niño porque es ese amor natural de protección de madre y de padre. Y además de eso están las enseñanzas y se les enseñan todos los deberes, sus obligaciones, ¿verdad? Sus derechos a convivir y todo esto puede generar que el individuo pueda realizarse favorablemente para luego salir a convivir cívicamente en la sociedad. Y por eso, en otra importancia, abarcamos el aspecto social. Primero, porque se da la conservación de la especie humana, porque pues, se da lo que es la procreación, estas enseñanzas, la formación inicial de las personas se da en la familia. Y esto es de suma importancia porque esto nos prepara para, como ya he dicho reiteradamente, poder convivir en sociedad cívicamente. Por supuesto, se prepara al individuo para esta convivencia en la sociedad y por eso decimos que la familia, desde el punto de vista social, es la célula fundamental de la sociedad. Muchas veces nosotros decimos, pero bueno, la célula fundamental de la sociedad, ¿qué es esto? Esto no nos enseñaron en el colegio y desde pequeño decimos y repetimos que la familia es la célula fundamental de la sociedad, pero ¿qué tiene que ver célula con la familia? Ya les voy a explicar. Vemos acá entonces célula fundamental de la sociedad. ¿Pero cómo es esto? ¿Qué tiene que ver unas células con la sociedad? Es muy sencillo, fíjense ustedes. Es una comparación que se hace para poder visualizar la importancia de lo que es la familia en la sociedad. Ustedes saben el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo humano está constituido por células. Y esto es lo que hace el cuerpo humano. Entonces, simplemente este concepto lo que nos dice es que si el cuerpo humano fuera la sociedad y las células, que son las familias, integran esa sociedad, entonces la familia es la célula fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque para que esa sociedad funcione bien, sea una sociedad próspera, tiene que estar constituida por familias que sean sanas, que sean educadas, que sean cívicas, que haya solidaridad, que enseñen a los niños a salir y actuar cívicamente. Por eso es que yo siempre he dicho que si la familia es la célula fundamental de la sociedad y el Estado no protege a esa célula, a esa familia, entonces vamos a tener familias con problemas que van a estar dando
como resultado, personas que psíquicamente no van a estar estables, con problemas de estabilidad emocional. Todo esto se va a reflejar al final en una sociedad, y por eso es que podemos decir, si el Estado no protege a la familia, no protege a esa célula como familia integrante de la sociedad, podemos tener sociedades enfermas y poco estables, que de allí es que se habla sobre esa psicología de las masas. Con respecto a la importancia jurídica, que es el último punto de esta lámina, es porque, bueno, se da la determinación y la aparición de los estados familiares. Los estados familiares. ¿Recuerdan del estado civil? Que hablábamos que el estado civil no es el estado civil solo frente al matrimonio, que si es soltero, casado, viudo, divorciado o unido estable de hecho, sino que también podemos ver lo que es a la persona frente a la familia, y de ahí nacen los estados familiares. Es decir, la situación de una persona en la familia a la cual pertenece y que conlleva derechos y obligaciones. Y hablábamos de, por ejemplo, en ciertos casos, como ejemplo, para que recuerden lo que es el estado de padre, el estado de hijo, la posesión de estado de padre, como prueba en juicios de filiación, etcétera, etcétera. En esta próxima lámina vemos como distintas formas de familias aceptadas en el derecho venezolano, ¿no? Y hay que resaltar, por ejemplo, la familia conyugal o matrimonial, y al lado tenemos la familia extramatrimonial, es decir, la familia que ha nacido dentro de un matrimonio, pero también tenemos familias que no tienen que ver nada con el matrimonio, que no ha habido matrimonio, que se generan y se forman con, por ejemplo, una unión estable de hecho, o ni siquiera con unión estable de hecho, pero que son reconocidas por la legislación venezolana, porque se habla de matrimonio conyugal, que es nacido dentro del matrimonio, o matrimonio que no ha sido, o familia familia que ha nacido dentro de un matrimonio, o familia que se ha formado fuera de matrimonio, ¿ok? Y fíjense que el artículo 77 de la Constitución Nacional dice que se proteja el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundamentado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan con los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. Por eso que la ley ha querido equiparar lo que son las uniones estables de hecho a todo esto del matrimonio, porque bueno, no todo el mundo opta por el matrimonio, y entonces hay que proteger también a esas familias que no están basadas en un matrimonio, sino en otras figuras como la unión estable de hecho. Por otra parte, otro tipo de forma de familia, tenemos por ejemplo las familias ensambladas y las monoparentales. Eh, a ver, las familias ensambladas, para que ustedes puedan visualizar, por ejemplo, les doy un ejemplo. Este señor, Pablo, él está divorciado o viudo, pero tiene un hijo, ¿ok? Y María está divorciada o viuda y tiene una hija. Pero entonces Pablo y María, el señor Pablo y la señora María se casan, y entonces ahora ellos conforman una familia ensamblada. ¿Por qué? Porque entonces está Pablo, María, y ahora están los hijos de ellos que forman parte así una familia, por decirlo así, ensamblada. Y la monoparental, que se refieren a cuando, por ejemplo, hay un solo padre o una sola madre, y es el que, y de esa forma también se les reconoce que esté, por ejemplo, una madre soltera, no está el padre, o que, por ejemplo, esté el padre y la madre se murió. Entonces son familias que son homoparentales, porque solamente está uno de los progenitores. Por otra parte tenemos la familia originaria o biológica, que eso está en el artículo 345 de la LOPNA, y la familia originaria biológica es de donde vienen, ¿verdad? Se ve la parte biológica, y esto, bueno, al final pues se establece en la ley, se le reconoce en la ley, pues, ¿no? Pero lo que se quiere diferenciar entre esta clasificación de originario biológica y sustituta es que en el artículo 394 está la familia sustituta, y es que si un niño o niña no tiene una familia biológica porque está huérfano, o simplemente por ciertas circunstancias no se puede insertar a su familia de origen porque es perjudicial, entonces se apertura lo que es la familia sustituta. Y en Venezuela tenemos como familia sustituta lo que es la tutela, la colocación familiar o la adopción. Por otra parte,
tenemos entre las formas de familias aceptadas en el derecho venezolano lo que es la familia nuclear y extendida. La nuclear viene a ser papá, mamá, hijos, y la extendida ya viene a constituir pues un poco más extenso, incluyendo a los abuelos, a los tíos, sobrinos, etcétera. Y la familia civil o indígena, que pues esto es muy importante hacer acotación porque yo tuve una experiencia en el tribunal que me marcó y por eso yo siempre resalto que, claro, hay que hablar sobre la familia indígena y darle esa importancia porque como yo explico en mi libro de Derecho de Familia, la familia indígena se organiza diferente a lo que es la familia nuclear y extendida no indígena. Entonces, muchas veces o uno puede observar en esta organización de la familia indígena, que eso lo encontramos en mi libro de Derecho de Familia, ¿verdad? Que estas familias están organizadas por clanes y que de repente esos clanes son grupos y que de repente ese clan está dirigido por un abuelo o un cacique, que es el que se considera como el abuelo de todos, pero en realidad no es abuelo de todos desde el punto de vista biológico sanguíneo o desde el punto de vista de cómo se organiza la familia no indígena en Venezuela. Entonces, por ejemplo, yo siempre cuento este anécdota y lo hago porque, por ejemplo, allí en mi libro, que esto es un resumen que estoy dando del contenido del libro, de cómo está organizado esta familia indígena, es porque yo una vez tuve un caso en el tribunal, de que tuve un caso donde me llegó una adopción de una niña indígena y resulta que yo conocí ese caso porque resulta que la mamá de esa niña indígena, que también era indígena, obviamente, era guayú y era de la Alta Guajira, resulta que esta mamá no estaba registrada, es decir, no tenía su registro, su partida de nacimiento, ella estaba así, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando ella tiene a esta niña, que era muy linda, por cierto, ella se va de la Alta Guajira a Maracaibo como para trabajar, para ganar dinero y poder entonces mantener a su hija. Y cuando ella se va para Maracaibo, su hija se enferma en la Alta Guajira. Entonces resulta que ella le había dejado a la niña a unas tías, a dos tías, para que se la cuidaran mientras ella iba a Maracaibo, trabajaba para luego regresar. Y resulta que cuando ella está en Maracaibo, la niña se enferma y las tías llevan a la niña a un hospital. A la niña la tratan allí en el hospital, la recuperan, ella se recuperó perfectamente. Pero claro, cuando el hospital va a entregar a la niña, le pregunta a ella, ¿y ustedes quiénes son? Entonces ella le dice, nosotros somos las tías. Bueno, para ver, denme constancia, para ver em, qué apellidos tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que la niña tampoco había sido presentada, no tenía registro, acta de nacimiento, igual que la mamá, que tampoco tenía. Estas tías sí tenían, pero ¿cómo comprobaban que esta era que ellos eran familia de, de esta niña, ¿no? Entonces, claro, cuando es así, el hospital llama al Consejo de Protección porque se corre el riesgo de que sea una niña que le están negociando con ella, pues que sea un tráfico o algo así por el estilo, pues. Entonces, el Consejo de Protección lo que hace es que hace las investigaciones y mete a la niña, dicta una medida de protección para meter a la niña en una institución, pero posteriormente que la niña está en una institución, busca una familia sustituta, que esta familia sustituta es la que inicia el procedimiento de adopción con la niña. Claro, cuando me llega a mí la solicitud de adopción, yo veía era a la mamá, que yo no sabía que era la mamá, porque no me constaba, eh, todos los días sentada en el tribunal porque ni siquiera hablaba castellano, ella hablaba era guayú y no había forma de comunicarme con ella. Pero bueno, como yo la veía ahí, yo pregunté y me dicen, bueno, es que había una defensora, recuerdo que era Guayú, entonces más o menos la defensora me explicó qué era lo que pasaba, porque yo la mandé a llamar para que me explicara. Y que ella dice que ella es la mamá de la niña que se está dando en adopción y ella no quiere darla en adopción. Entonces, claro, cuando todo esto se da, em, resulta que
Yo digo, pero ¿cómo es esto? O sea, esto hay que investigarlo, esto no es así. ¿Cómo es posible que se haya iniciado esta solicitud de adopción y la mamá está acá y ella no quiere dar su consentimiento? Y entonces, bueno, fue así como yo, pues, me parecía que era pues, una irresponsabilidad seguir con un juicio, con un procedimiento de adopción en esas circunstancias. Y fue cuando yo, pues, lo que hice fue oficiar, recuerdo, a la Universidad del Zulia para que me enviaran un traductor público de manera que fuera un traductor especializado en la lengua guayú al castellano y yo poderme comunicar con esta señora mamá, era jovencita ella. Y claro, cuando yo logro que la universidad me nombra, me envía el traductor y yo logro comunicarme con ella, ella me explica todo esto que ya yo les he contado. Ella me dice, esa es mi hija, yo me fui a trabajar allá, ella se enfermó. Entonces ella me decía, yo la dejé con mis tías. Entonces yo le decía, pero ellas son tías. Y entonces sí, ella me decía, sí, ellas son tías porque pertenecen al clan. Claro, pero desde el punto de vista no indígena, de la familia no indígena, ellas no eran tías, como lo vemos nosotros en la organización de la familia no indígena. Tías son las hermanas de los papás o de las mamás, me explico. Estas no eran tías en ese sentido, pero pertenecían a un clan. Y ellos en el clan se identifican y se señalan de esa forma. Si perteneces al clan, son familia. Em, el cacique, que es el que manda más, que son como los abuelos, que son abuelos para todos. Y las tías son personas que pertenecen al clan, que son cercanos, porque son todos como una familia, pero en realidad no son tías, pero ellos se identifican así. Entonces, claro, yo tuve que estudiar lo que es la familia indígena para yo entender qué era lo que sucedía en este caso. Y pues resulta que cuando yo veo, además, ella no tenía partida de nacimiento y tampoco la niña tenía partida de nacimiento, había una constancia de nacimiento vivo que le dieron allí cuando nació, en el hospital universitario, si no mal recuerdo. Y pues a raíz de todo esto se fue constituyendo como una prueba. A ver, yo mandé a hacerle una prueba de ADN que me decían, pero bueno, si esto no es un juicio de filiación. Y yo, bueno, no es un juicio de filiación, pero aquí vino esta señora que no está registrada y hay que respetarle sus derechos. Y entonces hay que ver cómo se hace. Pues, yo recuerdo que yo oficié a las autoridades para levantar acta de nacimiento de la niña, de la niñita, pues que no tenía acta de nacimiento. Además, ordené a las autoridades para que se hicieran los trámites para levantarle un acta de nacimiento a la mamá. Y todo eso se logró, se les regularizó esos derechos de identidad y de identificación que ellos tenían. Pero además de eso, cuando llegaron las pruebas de ADN, pues había un 99.99% de probabilidad de que esta fuera la madre, y con los testigos y la gente, tal y esto. Yo le dije, bueno, ajá, yo no voy a pronunciarme, sino que yo dije, bueno, existe esta duda pues, este, como ya tenía regularizado las actas de nacimiento, ya se podía constatar, todo se hizo. Y al final el procedimiento de adopción yo lo declaré sin lugar, y pues la niña regresó a su mamá. ¿Me explico? Ya con toda la documentación arreglada. Y eso es garantizar los derechos. Pero por eso yo les he hecho todo este cuento para que ustedes puedan visualizar, sobre todo porque en el estado Zulia tenemos población indígena y esto es muy importante que mis alumnos lo sepan y yo siempre lo resalto y lo digo. Y bueno, en el tema de la familia, en mi libro de hecho de familia, pues todo esto sobre los clanes, los tipos de etnias que existen, todo está bastante detallado allí, pero generalmente esto es la idea general que yo quiero que ustedes sepan, que la familia indígena está organizada de manera diferente a la de nosotros y tenemos que saber esto para poder también garantizar derechos, ¿ok? A pesar de que al final, desde el punto de vista legal, lo que prevalece es lo que está determinado en el Código Civil, que es la familia como está organizada en el Código Civil y el parentesco como lo vamos a ver también aquí, que es la familia
no indígena, ¿ok? Esa organización es la que prevalece. Pero necesitamos saber cómo se organiza la familia que es indígena, porque en estos casos, pues fíjense cómo ustedes, al yo saber estas cuestiones del clan, de que no son tías, pero les llaman tías porque pertenecen al clan y se les ve como familia, o al cacique, que viene a ser como un abuelo para todos, pero en realidad desde el punto de vista sanguíneo y no indígena, no es un abuelo de todas las personas que integran el clan. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto yo lo quería resaltar con ustedes para que ustedes puedan ver la importancia de lo que es la familia civil y la familia indígena. En esta próxima lámina vemos lo que es la naturaleza jurídica de la familia como institución familiar. Y ya hemos mencionado que la familia no es una persona jurídica en sentido estricto, no es una persona, no está considerada como tal y por lo tanto no tiene personalidad jurídica, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y bueno, podríamos resaltar que la familia es un hecho. El derecho no crea la familia, pero regula los distintos aspectos de la familia. La familia es un grupo social de relevancia jurídica que necesita ser reconocida y necesita ser organizada también desde el punto de vista legal. Y, por supuesto, la naturaleza jurídica de la familia nos dice que es una institución natural, de fondo ético y de alcance social. Es una institución natural porque las personas se unen naturalmente, de fondo ético porque se dan esas enseñanzas, esos principios y valores morales en los primeros años de vida de los niños y las niñas. Y por supuesto esto va a tener un alcance y un impacto social que por eso decíamos que es la célula fundamental de la sociedad. Fíjense que en esta próxima lámina, y yo me quiero meter un poquito en esto, hablamos de lo que es la figura paterna y materna y su introducción simbólica en la parte psíquica de los niños. Ustedes han escuchado hablar del complejo de Edipo, que este es el caso pues, de los niños, y se llama complejo de Electra en el caso de que sea una niña. Y fíjense que cuando los niños están en los chiquiticos, que están en los primeros años, generalmente se dice que entre 1, 3, máximo 5 años, ¿verdad? Puede ser hasta más en la práctica, pero bueno, los estudios psicoanalíticos dicen que cuando el niño está muy pequeño, inclusive chiquitico de estarlo cargando, el niño desde el punto de vista psíquico sufre de un enamoramiento hacia la madre y una rivalidad con el padre. Ustedes han visto, por ejemplo, que de repente está una mamá haciéndole cariños a su esposo y de repente el niño se pone celoso y los aparta y se pone él. Eso muchos lo habremos visto y no entendíamos que por qué. Y esto es el complejo de Edipo. Es decir, desde el punto de vista psicológico, Freud y Lacan explican que se produce un enamoramiento del niño hacia la madre, ¿verdad? Y una rivalidad con el padre. Y en la niña sucede al contrario. El enamoramiento se produce al padre y se produce rivalidad con la madre. Ellos explican que todo esto tiene que ver con la parte del objeto fálico, el objeto fálico que se relaciona, por ejemplo, con lo que es el pipí, el pene, pues, ¿no? Que en este caso, pues, los niños tienen un pene y sienten que a la madre le hace falta algo que él tiene. Eh, y en el caso de la niña, sienten que a ella todo desde el punto de vista psíquico comprobado en las teorías psicoanalistas, pues, ¿no? Que la niña siente que le hace falta algo que ella no tiene, que lo tiene el padre y que es el objeto fálico. Todo eso es porque ustedes saben que los estudios de Freud y Lacan en la parte psicoanalítica se basan mucho en la cuestión sexual, pero son cuestiones verídicas. Yo se los cuento y que para mí esto es muy importante porque yo hice un máster en psicoanálisis y precisamente logré entender todo esto que me permitió a mí entender la esencia de la familia. Todo esto, por ejemplo, en el caso del complejo de Electra con la niña, que se produce el enamoramiento hacia el padre, vemos, por ejemplo, que de repente el padre o la madre está interactuando con el padre o se le acerca mucho al papá y entonces la niña se pone celosa, se pone entre los dos y los separa, cosas por el estilo que ustedes me imagino que en algún punto lo habrán podido observar y tal vez no entendían el porqué de la razón y es porque se trata de lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra.
Y esto es normal que suceda, porque ese es un complejo que se tiene que superar, ¿ok? Para poder estabilizarse desde el punto de vista emocional, pues, ¿no? ¿Y cómo se da esa superación del complejo de Edipo y complejo de Electra? Bueno, porque resulta que cuando, por ejemplo, en el caso del niño, se da el enamoramiento hacia la madre y la rivalidad con el padre, ¿verdad? A posteriormente, con todas estas enseñanzas, principios y valores, el niño, desde el punto de vista psíquico, rechaza ese enamoramiento por las cuestiones incestuosas, además naturales que vienen en nosotros mismos. Y entonces, luego la rivalidad con el padre se transforma en el modelo a seguir. En el caso de la niña, ese enamoramiento hacia el padre en algún punto, la niña reacciona con todos estos principios, estos valores, todas estas enseñanzas y la parte pulsional natural también, pues, ¿no? Y entonces hace que ese enamoramiento la niña lo entienda como que ya no es un enamoramiento, y lo que se hace es que en el caso de la niña, esa rivalidad con la madre se transforma en el modelo a seguir. Es decir, que la madre va a ser el modelo a seguir para la niña. Que muchas teorías dicen que todo esto tiene que ver mucho, inclusive con la orientación sexual que el niño o la niña pueda tener, si no hay una adecuada superación del complejo de Edipo o de Electra. En esta próxima lámina, una vez hecho todo este recuento, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver lo que es la esencia de la familia, además. Yo resalto este punto de lo que es la cultura familiar, que la defino en lo que es mi libro de Derecho de Familia de esta forma, fíjense. Cuando se hace referencia a la cultura familiar, se debe exaltar los patrones, normas o costumbres, mitos, ritos que caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros del grupo familiar, formando así el aspecto de identidad psíquica, apareciendo los sentimientos de pertenencia, la identificación con los padres, ese respeto por los padres, el amor hacia los padres, y se siente que entonces entre el grupo comparten tradiciones, costumbres y patrones que lo identifican como miembro de esa familia, donde se van adquiriendo esos valores de sociabilidad, esos valores morales, esos principios y por supuesto los valores de sociabilidad, y se ve favorecido para el desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje, facilitando una personalidad, pero en esta personalidad es la psíquica, ¿ok? Una personalidad más estable y como consecuencia una vida emocional más estable. Y es porque, en otras palabras, cuando hablamos de cultura familiar, los niños imitan a su padre o a su madre respectivamente, que por eso decíamos que era el modelo a seguir. Entonces, mucho de la forma como los padres gesticulan o se desenvuelven o hablan o cómo son ellos, si son personas correctas o no, todo esto va a influir en lo que es la formación del niño o la niña. Y los niños y las niñas van a tratar de imitar, porque es su enseñanza. Ellos tratan de hacer o que quisieran ser como su padre y como su madre. Y se da estos aprendizajes que empiezan imitándolos, pero al final se les forma de esta manera. ¿Qué sucede cuando hay falta de introducción simbólica de la figura paterna y materna desde el punto de vista adecuado? O sea, que no está bien. ¿Qué sucede? Bueno, fíjense ustedes que aquí yo les hago acotación en algo. Existe un núcleo psíquico y este núcleo psíquico se forma, que es como una esponja, ¿verdad? Ese núcleo psíquico en todas las personas se forma entre los 1 y los 5 años, pudiéndose extender un poco más, ¿no? Hasta, por ejemplo, 7 años, exacto. Pero las teorías dicen que, bueno, que de entre 1 y 5 años puede extenderse un poco más. Y durante esa formación del núcleo psíquico, debe ser insertada la figura paterna y materna adecuadamente en ese núcleo psíquico. ¿Por qué? Porque al cerrarse ese núcleo psíquico, ¿verdad? Al cerrarse, todas las deficiencias, las carencias, los sufrimientos, todo queda cerrado allí. Y la vida desde el punto de vista psíquico gira en torno a ese núcleo psíquico. Entonces, si no es introducida la figura paterna y materna adecuadamente en ese núcleo psíquico,
y ese núcleo psíquico se cierra, podría generarse una personalidad inestable de la persona para toda la vida, porque toda la vida va a girar en torno a ese núcleo psíquico. Y se puede dar una inestabilidad personal, pueden ser neuróticos, psicóticos, perversos, maníaco-depresivos. ¿Por qué? Porque bueno, de repente yo recuerdo que esto lo expliqué en otra clase, lo resumo un poco más ahorita, un caso que yo pues viví y que era una amiga, yo tenía 5 años, ella tenía 4, vivíamos en el mismo edificio y yo siempre la veía a ella llorando. Al final yo supe que era que sus padres se habían divorciado, el divorcio fue muy complicado, ella sufrió mucho, por eso lloraba tanto y sufría tanto, y como estaba en la formación de su núcleo psíquico, el núcleo psíquico se cierra, y ¿qué es lo que había allí? Pues el conflicto de los padres, la figura paterna y materna no estaba adecuadamente insertada en su parte psíquica, la mamá no dejaba que el papá pudiera ver, bueno, estaba todo a ella, a la niña, estaba todo ese problema, y fíjense que cuando se cierra el núcleo psíquico, su vida giraba en torno a ese núcleo psíquico, y puede ser que ella ya fuera adulta y entonces resulta que ella olía algo que le conectaba con el núcleo psíquico y le recordaba eso, o veía algo, o alguna escena, o alguna música, alguna cuestión que le hacía conexión con el núcleo psíquico y le recordaba era esta inestabilidad, y resulta que ella cada vez que tenía eso, en este caso ya se volvió maníaco-depresiva, y ya era adulta, y entonces caía en depresiones y depresiones, y en una de esas estaba internada en una clínica. Y ustedes saben que el maníaco depresivo, para tratar de liberarse de esa angustia que tiene acumulada, una de las formas de tratar de liberarse, que cuando es un maníaco depresivo muy severo, pues se pierde un poco el control, y una de las formas de cómo tratar de liberarse de esa angustia acumulada que llevan en sí es a través del suicidio, que fue el caso que sucedió lamentablemente a esta amiga. Que yo, bueno, yo he hecho el cuento un poco más detallado en la otra videoclase, que ya la deben haber escuchado. Este, mm, pero bueno, creo que es en la del eh, el cálculo de la concepción. Creo que allí más o menos explico algo por el estilo, y también hago mención en la parte de familia, pues, ¿no? Entonces, bueno, fíjense la importancia que tiene. Por eso es que yo les digo todas estas cosas, porque si ustedes como abogados pues ven que una pareja se está divorciando y tiene hijos, pregúntenle qué edad tienen sus hijos, porque es que no es porque sean chiquitos van a sufrir, cuando grandes también sufren. Lo que pasa es que ya tienen su personalidad formada, la personalidad psíquica, pues, ¿no? Y eso no quiere decir que no les vaya a afectar, pero es que el problema es que cuando son pequeños y se está formando el núcleo psíquico, eh, y se cierra con estos conflictos y estos problemas, puede generar para toda la vida una personalidad inestable para toda su vida. Y al final, fíjense en este caso que yo les expliqué, los padres van a sufrir mucho al ver a sus hijos así. Y por eso es que tiene que el Estado proteger a la familia y abordar a las familias y orientarlas y tratar de unificarlas y aconsejarlas, y deben existir programas de protección a la familia. ¿Por qué? Porque si no, y todas las familias son de este tipo, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener en el futuro? ¿Qué tipo de niños vamos a formar para el futuro? Entonces, por eso es que yo les hablaba al comienzo de que todo esto tiene que ver como la célula fundamental de la sociedad, como la célula del cuerpo, pero en este caso de la sociedad, ¿verdad? Que es fundamental para que ese cuerpo, esa sociedad funcione bien. Y por eso es que si se protege a las familias, tratamos de evitar que se forme una psicología de masa en una sociedad denigrante. Y bueno, todo esto lo he querido decir porque, bueno, todo esto ha dado consecuencia a que hayan transformaciones familiares, pues, ¿no? Los tipos de familia, todo esto. Y fíjense que en las transformaciones familiares, que es el punto, tenemos lo que es la familia tradicional, papá, mamá, hijo, ¿verdad? Pero ¿qué ha sucedido en la actualidad? Bueno, en la actualidad ha habido un declive de la figura paterna, que eso es un hecho confirmado. O sea, ya no siempre es el papá, o el papá no está presente. Ya no vemos ese pater familia como tal,
sino que muchas veces hay ausencia de lo que es la figura paterna porque se separan, porque cualquier situación, pues, ¿no? Se ha sostenido que la decadencia sociohistórica del poder del padre de familia y de forma más general de la institución familiar constituiría uno de los resortes esenciales de la invención del psicoanálisis. Se ha sostenido que el deseo de Freud, en cierta medida, estaría orientado por una voluntad de revalorizar simbólicamente al padre. Claro, los estudios de Freud enfocan mucho a la presencia del padre, pero ambas figuras son muy importantes, tanto el del padre y de la madre. Pero en el psicoanálisis y en los estudios de Freud, ellos le dan mucha importancia a la figura paterna, pues, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Eso no quiere decir que si no está el padre, la familia no vaya a funcionar. Sí, sí va a funcionar. Si se aborda y se ejercen las funciones como tiene que ser y la educación respectivamente, pues, ¿no? Y también, bueno, se ha sostenido que Lacan, en su vigoroso retorno a Freud, que fue una de sus grandes investigaciones, intentó reintroducir la imagen del padre bajo la forma de una función esencial para la organización de la familia. Fíjense ustedes que muchas veces cuando vemos las familias de parejas del mismo sexo, fíjense que de repente ahí no hay padre porque son dos mujeres. Y bueno, pero el niño adopta la figura paterna como tal en una de las dos figuras, que es lo que explican más o menos en este sentido estas teorías. Y fíjense que aquí podemos ver en esta próxima lámina las transformaciones en la concepción de qué es un padre y el padre como función, pues, ¿no? Entonces fíjense que esto ha generado, pues, en la parte de transformaciones familiares, transformaciones en la moral sexual, por ejemplo, una fluctuación de la moda en las relaciones sexuales y hay una decadencia de lo viril, es decir, que en la moral sexual en este sentido, pues vemos que la sociedad actual pues le ha gustado mucho experimentar, no estamos diciendo que eso es correcto ni nada por el estilo, pero bueno, ha habido una fluctuación y la gente quiere experimentar y esto muchas veces ha hecho la decadencia de lo viril, pues, ¿no? Otra cuestión también es transformaciones en la procreación, que también se explica en las teorías psicoanalíticas, que bueno, que está la parte de nostalgia del padre. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando son donantes y el niño nunca sabe quién es el padre, en algún punto él si sabe que él fue procreado por una donación de semen, por ejemplo, y siempre puede crear esa nostalgia eh, de saber quién es su padre. Y eso puede generar también ciertas inestabilidades, pues, ¿no? Que hay que saberlas abordar, porque todo se puede abordar desde el punto de vista psicológico. Y en este punto, pues, encontramos toda la cuestión que tiene que ver con la procreación asistida. Bueno, y también tenemos las transformaciones en la relación, en relación a la convivencia, que, por ejemplo, son relaciones que son menos autoritarias, más horizontales, no tan estrictas, ya no vemos esa parte del pater familia, sino un poco más relajado. Y todo esto ha hecho que la familia como tal, no en todas las familias, pero que se hayan empezado a dar unas transformaciones familiares en aceptación de situaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta próxima lámina tenemos transformaciones ligadas a la maternidad y a la sexualidad femenina, que son lo referente a las transformaciones en la moral sexual, el goce femenino, la frigidez, la naturalidad del instinto maternal. Eh, em, por otra parte, tenemos transformaciones en la procreación, la aparición de las píldoras anticonceptivas, la fertilización asistida, y también tenemos, por ejemplo, transformaciones en relación a la convivencia, que son en este caso distintas respuestas a la pregunta ¿qué quiere una mujer? El feminismo, o bueno, no necesariamente ya tenemos que encontrar familias constituidas por un padre o una madre, sino que pueden ser por dos padres y dos madres, y la legislación se ha visto en la obligación de reconocer estas situaciones. En Venezuela, en este caso, las parejas del mismo sexo no se les ha reconocido el matrimonio, pero sí existe ya jurisprudencia, que solo vamos a ver en una videoclase posterior, donde se reconoce
como una unión civil, pero ya hay muchas legislaciones que todas estas transformaciones familiares han dado lugar a una respuesta legal para proteger a esa familia que de una u otra forma ha evolucionado o se ha transformado y actualmente está de esta forma y es una familia y hay que protegerla. En esta próxima lámina tenemos las transformaciones en el matrimonio, que es, por ejemplo, los cambios en la moral sexual, lo que es la parte de virginidad, que muchas veces ya dicen que no es algo muy importante, pero también, por ejemplo, nacen las uniones estables de hecho, que es el concubinato, un tipo de unión estable de hecho. También, por ejemplo, se ve la parte de infidelidad como algo de repente más relajado para algunas personas. Hay inclusive parejas que dicen que tienen, que son parejas abiertas, por ejemplo. Y eso forma parte de esta transformación que se ha vivido, ¿verdad? También la parte de las parejas homosexuales. Y bueno, todo esto se maneja un ambiente que se ha transformado a ser más público, que no importa, pero a pesar de eso, todavía hay muchas personas que mantienen la cuestión privada y estricta. Es decir, hay que aceptar cómo podemos encontrar familias tradicionales, pero cómo podemos encontrar familias que han evolucionado y que de todas maneras son familia y que hay que, pues, igualmente el Estado tiene que tratar de abordarlas, de protegerlas y si hay que regular como ha sucedido, pues por ejemplo para reconocer en algunos países el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues la legislación también se ha visto en pro de hacerlo. Otro aspecto muy importante en las transformaciones familiares en el matrimonio son los cambios ligados de la entrada en la mujer en el mercado de trabajo. Que recuérdense que antes la mujer era que nada, que ella se queda en la casa a limpiar, a cocinar y a cuidar a los niños. Ya no, ha habido transformaciones familiares desde el punto de vista del matrimonio o de la familia en sí, aunque no sea de matrimonio, de que no necesariamente la mujer tiene que quedarse en su casa ni estar planchando, ni nada, no, ella puede salir a trabajar, etcétera. Hay mujeres que son jefas de familia y también está la parte del divorcio, pues que actualmente es una opción para dar por culminado un matrimonio, que no tiene que estar obligado a estar con una persona para toda la vida, sí, y porque la ley, a pesar de que en el aspecto religioso es diferente, pero bueno, hay opciones de que si de verdad muchas veces es preferible una separación que seguir produciéndose un daño tanto a personal como a los hijos. Entonces está la parte, por ejemplo, del divorcio. Y tenemos también cambios ligados, por ejemplo, a las generaciones, cuestiones ligadas a la paternidad, en el apartado anterior que estuvimos viendo, la fecundación asistida, que bueno, que anteriormente fecundación asistida era algo que no se creía muy viable, pero bueno, con los adelantos de tecnológicos y con toda esta evolución de la familia y esta transformación, pues también se le ha dado un puesto importante a lo que es la fecundación asistida en las generaciones más recientes. ¿Cómo podríamos decir que vemos a la familia moderna, puedo decir la familia actual? Pues no. Y pues podemos ver que hay transformaciones en la moral sexual, en los matrimonios, que hay matrimonios heterosexuales y matrimonios homosexuales, que ya esto es un resumen de lo que ya hemos más o menos comentado hasta ahora, ¿verdad? También, pero hay transformaciones en la procreación, que son distintas formas de fertilización, que también las hemos comentado. Y también, bueno, hay transformaciones en la convivencia, porque hay familias pues, que son monoparentales, ensambladas, etcétera. Hay mujeres jefas de familia, y se dice que se ha democratizado lo que es la familia, y bueno, se ha variado este aspecto del pater familia a decir de que, bueno, que la madre o la mujer también tiene un puesto importante y que puede ser la jefa de una familia. Entonces, fíjense que esto es un resumen de la familia, todo de lo que hemos pues analizado, que es una asociación humana natural, ya sabemos porque naturalmente las personas se unen y que es muy importante lo de la cultura familiar porque con esto es que se educa a los hijos aprenden y van a imitar a los padres y por eso decimos que es el espacio ideal para el desarrollo integral. Y como célula fundamental, que también es el concepto de la sociedad,
Esto va a impactar en lo que es la cultura nacional, porque se produce en la psicología de masas. Y por supuesto, mientras protejamos a la familia, vamos a tener una sociedad venezolana más sana. Ya para culminar, miren, les presento acá, esto fue cuando yo estaba en el tribunal, yo lo hice por varios años consecutivos. La última vez que hice este fue en el 2017. Entonces fíjense que yo, bueno, eso lo hacía como cada 2 años, pero para que ustedes puedan ver más o menos estos son casos eh, del tribunal, pues que es de niños que generalmente eran divorcios, obligación de manutención, convivencias familiares, etcétera, ¿no? Entonces, claro, están los casos. Están las fechas, fíjense que son años 16 y 17, la mayoría, aquí en esta parte. Hay uno del 14 también, uno del 14, del 2014. Y fíjense que es simplemente para determinar hechos violentos en juicios de divorcio, en obligación de manutención o convivencia familiar. Y fíjense que se analizan 10 casos, ¿verdad? Y fíjense que en esta lámina de abajo, instrumento usado para ejercer la violencia, y fíjense que la verbal, en estos juicios de protección del niño, de divorcio, obligación de manutención, convivencia familiar, la que más predomina es la verbal, y mano es que golpeó, ¿verdad? Entonces, en el tribunal se veía más que todo este maltrato moral, psicológico hacia la persona, que es verbal, pues con cosas que les decían. Pero, por ejemplo, en esta próxima lámina, fíjense que en esta próxima lámina se detalla el tipo de acto violento. Y fíjense que de los 10 casos, trato humillante o vejatorio, eh, también hay amenaza de alejamiento de los hijos, trato humillante y vejatorio y empujones. Es decir, casi todos son tratos humillantes hacia la mamá o hacia el papá. Hay una amenaza un caso de amenaza de alejamiento de hijos y otro caso con que golpeó, pues, ¿no? Y en la lámina de abajo, el sitio donde eso se produce, y fíjense que la mayoría son dentro del hogar, y en algunos casos también son fuera del hogar, fuera y dentro, y hay un caso fuera, que este es el riesgo que se corre, porque si es un caso que se da fuera del hogar y alguien lo ve, pueden hacer las denuncias a una persona respectiva ante las autoridades, pues, ¿no? Pero cuando es dentro del hogar es muy peligroso porque muchas veces no se denuncia y hay que denunciarlo. Y bueno, en esta otra lámina, bueno, que está ahí el de hechos violentos, sitio del hecho, y luego abajo, espectadores del acto violento, fíjense que allí se hace una relación por caso. Fíjense que en el primer caso está el hijo eh, de 5 años, ¿ok? Masculino. Y espectadores, bueno, una conocida y 3 conocidas que vieron esos hechos. Em, y en el segundo caso, bueno, la hija y el hijo, fíjense que siempre, pues, por supuesto, son los hijos los espectadores de estos hechos de conflictos, por ejemplo, entre los progenitores. Pues, es muy delicado, pues, ¿no? Y así se repite más o menos esta tendencia. Fíjense que hay hijo, hijo, hijo en los 10 casos. Em, y bueno, todo esto tiene mucho que ver porque fíjense que estos conflictos se están dando y todo esto va a influir porque fíjense que las edades 5 años, 8 años, 6 años, y podemos ver que hay muchos niños pequeños y se les está formando un núcleo psíquico, y todos estos conflictos lo que hacen es perjudicar que el niño pueda introducir, que haya una introducción simbólica adecuada de la figura paterna y materna. Ya sabemos todas las consecuencias que esto puede originar. Entonces, simplemente estas estadísticas las traje para que ustedes puedan visualizar, pues, la importancia de todo lo que hemos analizado en este caso y cómo podemos nosotros colaborar cuando vemos que los niños son muy pequeños, hablar con los padres, y si hay que hacer las denuncias, hacerlas, pero todo tratar de orientar a los padres para que estos tomen conciencia, que yo lo hacía en el tribunal, y ellos sepan que de esa forma, aunque ellos no lo sepan, le están ocasionando un daño que puede ser de por vida a sus hijos. Bueno, con esto culminamos la videoclase de transformaciones familiares. Recuerden, los que no se han suscrito al canal de YouTube, suscribirse,
darle like a los videos, hacer comentarios, conclusiones sobre los temas los puntos que hemos abordado. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima video clase. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.